Advertencia. Este libro es exclusivo para mujeres. Hombres, visiten www.encouragingmen.org y lean gratuitamente Un hombre sabio de Erin Thiel. Una mujer sabia. Una mujer sabia construye su casa por una tonta que derribó la suya con sus propias manos. Escrito por Erin Thiel, leído por Anastasia en Colombia. Capítulo 9. Ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 18. Dios ha diseñado a una mujer para que sea hueso de mis huesos y carne de mi carne para su esposo. Génesis 2, versículo 23. Entonces, ¿por qué nosotras como mujeres cristianas hemos aceptado la filosofía feminista permitiendo que nos roben nuestro papel de ama de casa? Porque no estamos seguras de lo que una mujer fue creada y diseñada para hacer y ser. En el mundo de hoy, los hombres no son hombres y las mujeres ya no son mujeres. Esta era la agenda del movimiento feminista: mezclar los roles. Ahora tenemos confusión e infelicidad en ambos sexos. Además, la homosexualidad y el lesbianismo son rampantes en nuestra sociedad. Sin una comprensión de nuestro papel como ayuda adecuada, destruiremos con nuestras propias manos nuestros hogares, nuestros esposos y nuestras familias. Creeremos las mentiras y comenzaremos a jugar con la idea del mundo del papel de una mujer. Hasta que entendiera cuán excepcionalmente fui creada, trataría de robar el papel de mi esposo. Sentía envidia de su papel e incluso despreciaba el haber sido creada mujer. Así que mire conmigo cómo Dios, en su amor perfecto y su increíble sabiduría, nos diseñó y creó para ser mujeres. Creada de forma única. Creada para el hombre. Debemos buscar el conocimiento de la palabra de Dios para definir cómo fuimos creadas y por qué fuimos creadas. Y el primer hombre, Adán, no fue hecho para Eva, sino ella para beneficio de Adán. 1 Corintios 11, versículos del 8 al 9, Nueva Biblia Viva. A medida que comenzamos a avanzar hacia el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, entonces podemos vivir la vida abundante que Dios promete en su palabra. Nuestras vidas reflejarán la palabra de Dios en lugar de negarla. Otros serán atraídos a Cristo a través del testimonio de nuestras vidas. Ayudante adecuada para él. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Génesis 2, versículo 20. Esa declaración realmente enfurece a las feministas. ¿Le enfurece también? Como cristianas, debemos renovar nuestras mentes para alinearnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Vivir la verdad ciertamente no será fácil y parecerá casi una locura al principio. Les parecerá totalmente extraño a otros que miran y observan los cambios en su vida. Pero a través de la obediencia a su palabra, pronto entenderemos y cosecharemos las recompensas de nuestro entendimiento y obediencia. Como cristianas obedecemos y creemos incluso cuando no vemos. Esa es la fe que profesamos. Todas hemos experimentado cómo el mundo nos ha agotado. Estamos agotadas porque hemos intentado hacer lo que no fuimos creadas para hacer y ser lo que no fuimos diseñadas para ser. Debemos comenzar a ver que Dios pretendía que el papel de una mujer y de un hombre fuera especial y único.
Debemos pedirle al Señor orientación y discernimiento con cada área que estamos emprendiendo actualmente. Ahora veamos primero cómo y por qué fuimos creadas al principio. Hombre y mujer. Creados hombre y mujer. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículo 27. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Génesis 5, versículo 2, Nueva Versión Internacional. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Marcos 10, versículo 6. Jesús les respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mateo 19, versículo 4. Cuando las mujeres usan ropa de hombre, o tienen peinados o trabajos que no son femeninos o completamente masculinos, niegan el hecho de que Dios creó a las mujeres especiales y únicas. No debemos avergonzarnos de cómo fuimos creadas, sino encontrar la alegría de ser la creación perfecta de Dios como mujeres. Masculino. Los hombres fueron creados para ser hombres. Nosotras, como esposas, debemos animar y mostrar aprobación a nuestros esposos por su hombría. Debe saber que está feliz de que sea un hombre. En nuestra sociedad, la masculinidad de nuestros esposos está siendo atacada. Debido a esta tendencia en la sociedad, hemos tratado de cambiar a nuestros esposos para que sean más femeninos. Sin embargo, hay una diferencia entre un hombre femenino y un caballero. El término caballero ha sido eliminado de nuestro vocabulario para lograr los objetivos de la agenda feminista. Un verdadero caballero ahora se llama machista. En lugar de caballeros, nuestra sociedad está desenfrenada de hombres afeminados. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 10. Si intenta cambiar a su esposo para que actúe como usted, ¿qué ejemplo tendrán sus hijos? La fuerza es buena cualidad para un hombre. Ejemplo. Julie definitivamente vestía los pantalones de su familia. Sin embargo, continuamente estaba asqueada por el hombre débil que era su esposo. Dios la había bendecido con un hijo, pero cuando su esposo intentó ayudarlo a volverse masculino, ella detuvo el tipo de deporte u otros juguetes para niños que pensó que podrían lastimarlo. Había poca diferencia entre su hijo y sus hijas. En todo caso, las chicas eran más agresivas y también serían las cabezas de familia algún día. Femenina. Algunas denominaciones enseñan que las mujeres deben cubrirse la cabeza, mantener el cabello largo y usar solo vestidos. Restore Ministries no quiere causar división sobre tales asuntos. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 4. Nuestro ministerio existe para unir a las familias y fortalecer los matrimonios. Las mujeres sabemos que mientras oramos para que el Señor nos guíe a través de nuestros esposos, y nos moldee y dirija nuestros corazones, Él es fiel. Ore por la dirección del Señor,
esté dispuesta a seguir al Señor mientras Él la dirige a través de su esposo. Algunas mujeres tienden a ir de un extremo al otro. Muévase lentamente y tenga cuidado de ser demasiado legalista. La ropa y el cabello pueden cambiarse. Sin embargo, si no hay cambios en el interior, ¿a quién estamos engañando? A medida que comenzamos a movernos hacia nuestros roles diseñados por Dios con obediencia y convicción, nuestra apariencia externa seguirá si es necesario. Ejemplo: Lea era el tipo de mujer que otras mujeres parecían envidiar. Después de cada bebé, pudo salir del hospital con el mismo par de jeans que llevaba antes de quedar embarazada. Su cabello era corto y siempre al último estilo. Nunca permitiría que sus hijos se interpusieran en sus pasatiempos y objetivos externos. A pesar de que su esposo se lo pidió, ella no educaba a sus hijos en casa porque quería su libertad. Sin embargo, su relación con su esposo parecía extraña. Era más una amistad que un matrimonio. No es que no debiéramos ser amigas de nuestros esposos. La verías juguetonamente golpear a su esposo en el brazo o darle una palmada en la espalda. Con el pelo corto, junto con su estilo de ropa, muchas veces la confundirían con el hijo de su esposo. Corte de cabello. ¿Su marido le ha pedido que deje que su cabello crezca más largo? ¿O le ha dicho que se vería linda con uno de los últimos cortes? Si él le ha dicho algo sobre su cabello, sométase. Debe poner a su esposo en el asiento de autoridad sobre usted. Nos bombardean constantemente con amigos que nos dicen lo contrario de lo que dicen nuestros esposos. Cuando algunas de nosotras intentamos someternos, tal vez para hacernos crecer más el cabello, pasamos por la etapa incómoda de hacerlo crecer. Luego nos quejamos. Nuestro esposo cede y lo cortamos nuevamente. Si nuestros esposos han solicitado cabello más largo, aquí están las referencias bíblicas. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 1 Corintios 11, versículo 6. Además, 1 Corintios 11, versículo 15. ¿Pero qué si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Mujeres, el problema no es la longitud de nuestro cabello, sino la sujeción a la autoridad y protección de nuestros esposos. Nuestros esposos nunca pueden ser líderes si nadie los sigue. Y si no lo está siguiendo, no espere que sus hijos la sigan. Ejemplo: tengo una amiga que ama este libro de trabajo. Sin embargo, ella tiene un área de rebelión que continúa hasta este día. Es por eso que las Escrituras hablan en Santiago 1, versículo 25, acerca de no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Su esposo es el tipo de hombre al que le gusta el cabello largo que cuelga, sin maquillaje y ropa casual. Cuando su esposo está cerca, así es exactamente como se ve. Sin embargo, siempre sé cuando su esposo está fuera de la ciudad. Lleva el pelo recogido, usa maquillaje y cambia de ropa. Cuando otros le dicen que se ve bien, probablemente no se dan cuenta de las preferencias de su esposo. Ella ha sido bendecida con una familia numerosa, pero la rebelión corre desenfrenada. Espero no tener que explicar por qué. A mi esposo Dan, por otro lado, le gusta mucho el maquillaje, las uñas y el cabello corto y elegante. Antes de conocer a mi esposo, era una especie de Jane simple. Durante años tuve el pelo muy largo hasta que mi hermano se enfermó de leucemia. Acababa de tener a mi tercer hijo y mi hermano necesitaba que le diera un poco de sangre para la tipificación de tejidos para su trasplante de médula ósea. En unos pocos días, mi cabello comenzó a caerse por un puñado.
Mis médicos suponían que donar sangre había sido demasiado para mi cuerpo y me recomendaron que lo cortara. Me dijeron que el peso de mi cabello eventualmente haría que todo se cayera. Cuando lo corté hasta los hombros, a mi esposo le encantó. Lo tuve así durante muchos años, pero después de ver las escrituras sobre el cabello de la mujer como su corona, lo volví a dejar crecer. No fue hasta que me dijeron de mi justicia de cabello largo, para entender el término justicia de cabello largo, ver el párrafo primero limpia el interior a continuación, que lo corté nuevamente. Antes de hacerlo, sin embargo, le pregunté a mi esposo. Me dijo que le encantaba con el pelo corto, pero que nunca lo había hecho público ni me lo había dicho. Mirando hacia atrás, creo que pudo haberlo insinuado, pero parece que nunca capté el mensaje. Parece que despertar me tomó un poco más de tiempo que a otros. Ahora tengo cuidado de vestirme y usar mi cabello para él. Como tengo 40 y tantos años, ahora se me está poniendo un poco gris y me gusta colorear mi cabello. Sin embargo, dice que le gusta como es. Adiós, señorita Clairol. Actualización. Desde que se escribió esta parte del libro de trabajo, Dan quiere una pelirroja. Señoras, nunca se instalen o establezcan cuando es nuestro trabajo movernos y seguir a nuestros esposos. Nota. Señoras, no solo tenía justicia de cabello largo, sino que también tenía justicia de educar en casa, justicia de nacimiento en el hogar, justicia de usar solo faldas. Pero alabado sea el Señor, Él trató conmigo en cada una de estas áreas de justicia propia. Damas, busquen su corazón y confiésenle al Señor si hay algún rastro de justicia propia en su vida. Cada vez que pensamos que somos de alguna manera mejores que otra persona, nos creemos justos. La justicia propia es una forma seria de orgullo que exhibieron los fariseos. Cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo podría haberme sentido orgullosa. Fue mi Señor quien me mostró la verdad, y Él me dio la gracia de poder vivir esa verdad en mi vida. Simplemente me muestra nuevamente que cuando exhibí un espíritu y una actitud justiciera, no fui más que una tonta. El corazón escondido. Una nota más sobre el cabello. Muchas veces he sido consciente de un espíritu de rebelión que parece surgir en las mujeres con ira o frustración cuando dicen: solo quiero cortarlo, su cabello. Lo que le importa a Dios no es lo que decimos o hacemos, porque esa es nuestra apariencia externa. Dios está interesado en nuestros corazones. ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón es duro hacia su esposo o se endurece contra su condición de mujer? Cada una de nosotras necesita hacer un chequeo cardíaco. Lo que procede de lo íntimo del corazón. Primera de Pedro 3, versículo 4. Primero limpia el interior. El corazón de un fariseo es el orgullo. Los fariseos escondieron pensamientos y corazones malvados detrás de sus ropas. He conocido a mujeres que usan ropa muy espiritual, a veces cubriendo sus cabezas. Sin embargo, no todas son como parecen. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Mateo 23, versículo 26. Me sorprendió la arrogancia espiritual que las mujeres exhibían hacia alguien que vestía algo diferente a su ropa aceptada. No se cubría la cabeza o usaba pantalones. Si miras mal a aquellos que no se visten tan espiritualmente como tú, entonces eres una farisea como yo lo era. El Señor me condenó por mi justicia de pelo largo. De alguna manera me volví arrogante. Miré a las mujeres que tenían el pelo largo como más espirituales. Con prejuicio en mi corazón,
consideraría a aquellas que tenían el pelo corto como espiritualmente deficientes o francamente malvadas. Sin embargo, en mis tratos y experiencias de asesoramiento, descubrí que algunas con cabello largo, vestidos largos y cosas similares eran bastante malvadas debajo. Cada vez que juzgamos a otros sobre la base de su apariencia externa, estamos engañados. El dicho que dice, no se puede juzgar un libro por su portada, es cierto. No mires a su apariencia, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. Algunos de los corazones más amorosos que he conocido han sido las cristianas recién nacidas que a veces pueden usar ropa que es inmodesta. Sin embargo, sus corazones se desbordan con el amor del Señor. Estos eran los amigos de Jesús, para que no nos olvidemos de María Magdalena. Cicatriz en vez de hermosura. En aquel día, el Señor les quitará los adornos, y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Isaías 3, versículos 18 al 24. Lo que me viene a la mente cuando escucho la palabra cicatriz es tatuaje. Todavía me sorprende lo popular que es esto entre los adolescentes y los adultos jóvenes. También vemos a los jóvenes de hoy perforar todo. Como madre, ¿le está dando permiso a su hijo o hija para tatuarse o perforarse el cuerpo? Si dice que no la escucharían si tratara de detenerlos, entonces es mejor que caiga de bruces ante el Señor y le pida que le ayude a recuperar el respeto y la autoridad que ha perdido. Obviamente, sus hijos están rodeados de tontos o no querrían hacer algo tan bárbaro y permanente. ¿Están en la escuela pública? ¿Hay televisión en su casa? ¿O debería preguntar, ¿MTV? ¿Dios no lo quiera? ¿Pasan sus hijos en casa de sus amigos? ¿Necesitamos continuar? Por favor, lea la lección 14, las enseñanzas de tu madre, para obtener el conocimiento que necesita para salvar a su familia de esta sociedad inmoral. Si es el pensamiento liberal de su esposo el que está contaminando su hogar, entonces debe dejar de molestarlo y comenzar a permitir que Dios cambie a su esposo. Lea la lección 5, ganado sin una palabra. Si continúa presionándolo, no lo está ganando sin una palabra y su actitud no es respetuosa. ¿Ropa de hombre o de mujer? La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Deuteronomio 22, versículo 5. Todas sabemos que la forma en que nos vestimos nos hace actuar de manera diferente. Damas, ¿qué usan cuando hacen las tareas domésticas? ¿Un par de jeans y una camiseta o un vestido con delantal? Sin embargo, ¿quién de nosotras nunca le ha rogado a su esposo que vaya a algún tipo de evento formal solo para que podamos vestirnos elegante? Cuando una niña usa un vestido, toda su feminidad se muestra mientras gira en él. Cuando usamos un delantal, es posible que tengamos más ganas de quedarnos en la cocina para hacer galletas. La ropa realmente hace a una persona. Damas, ¿han notado las muchas mujeres mayores que obviamente se visten para su comodidad? Muchas con su cabello corto, jeans y zapatos deportivos. Se ven exactamente como sus maridos. Verás esto incluso en buenos restaurantes. Nuestros gestos generalmente reflejarán lo que llevamos puesto.
Hay mujeres cuyo uniforme en el trabajo es realmente ropa de hombre, completa con corbata. ¿No es interesante que las mujeres estén hechas para usar la ropa de los hombres y no al revés? ¿Por qué? Porque los hombres no lo harían. Su esposo ha tratado de protegerla para que no parezca una tonta, pero usted ha frustrado su protección. Otra mujer le dijo que su esposo es un cerdo machista por entrometerse en sus asuntos cuando realmente era Dios tratando de protegerla. Damas, ya es hora de que nosotras, como mujeres cristianas, tengamos el concepto de estar sujetas a nuestra protección. Estos son los principios de Dios. Debemos seguir sus principios y luego enseñarles a nuestros hijos y no tener vergüenza de decir la verdad a nuestros amigos y familiares. Si estos principios de la palabra de Dios no se han seguido por ignorancia o rebelión, ahora es el momento de mostrarnos aprobadas. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. ¿Vamos a construir a los que perecen por falta de conocimiento? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Si su esposo es el que le pide que use ropa inapropiada, vuelva a leer la lección 7, casta y respetuosa. En vez de ropa fina, ceñidor de cilicio. En aquel día el Señor les quitará los adornos. Y sucederá que en vez de perfume aromático habrá podredumbre, en vez de cinturón, cuerda, en vez de peinado artificioso, calvicie, en vez de ropa fina, ceñidor de cilicio, cicatriz en vez de hermosura. Isaías 3, versículos 18 y 24. Este versículo de Isaías ciertamente suena como lo que sale del distrito de ropa que se espera que usemos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los estilos masculinos nunca cambian tanto? Porque nunca lo comprarían. Permiten que los diseñadores jueguen con el ancho de corbatas y solapas de traje, a veces cambiando las telas. Pero si intentan hacer que los hombres se vean demasiado tontos, simplemente no lo usarán. Sí, úsalo en lugar de comprarlo. Las esposas compran los estilos tontos que salen para los hombres, que nunca se usan para sus esposos. A veces ellos se rinden y lo usan, y luego se queda allí ocupando espacio durante años. Cambia su corazón. ¿Qué pasa si su esposo desea que tenga el cabello muy corto o que use ropa inapropiada? Debe orar para que el Señor vuelva su corazón. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21, versículo 1. Quédese bajo su autoridad y vea al Señor moverse en su nombre. Para resumir, deje que un hombre sea un hombre. No eres su madre, no eres su conciencia, no eres su maestra y no eres su Espíritu Santo. Es importante que entiendas. 1. Un hombre actúa y reacciona de manera diferente. 2. Un hombre es más físico que una mujer. 3. Un hombre es generalmente más agresivo. Esforcémonos por ser más femeninas. Comience a guardar la forma en que solía ser y póngase las nuevas formas en que Dios la guiará en estas áreas. 1. Su espíritu suave y apacible. 2. Su actitud respetuosa, humilde. 3. Su discurso sabio y amable. 4. Su ropa femenina. 5. Su cabello femenino, posiblemente más largo. Elegante siempre está de moda. 6. Sus actividades dentro y fuera del hogar.
Vea la lista de actividades que se encuentran en Tito 2 y en Proverbios 31. Somos una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, versículo 5. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Irse físicamente no es exactamente lo que estos versículos significan, ya que sabemos que durante el Antiguo Testamento las familias vivían todas juntas. Estas escrituras se refieren a dejar emocional y mentalmente, a transferir la lealtad de los padres del hombre a su esposa. ¿Ha sentido que ha estado perdiendo la cercanía que Dios desea para su matrimonio? Parece que su esposo toma sus decisiones basándose en los gustos y disgustos de sus padres, no en usted. Puede ser porque su esposo no ha sido liberado de sus padres. Un hombre debe dejar a sus padres antes de poder unirse a su esposa. Se une a su mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, versículo 24. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, versículo 5. La definición de la palabra unirse es desesperadamente sostenerse de. Hoy en día, esto no está ocurriendo, ya que muchos hombres abandonan a sus esposas. ¿Qué hace si su esposo está tratando de agradar o encontrar aprobación con la familia que debió haber dejado? Primero, asegúrese que se sacó la viga de su ojo. La Biblia es clara en que debemos honrar a nuestros padres, aun si somos adultos y nuestros padres son mayores. Claramente la Escritura también dice que somos sujetas a nuestros esposos y que nuestros esposos deben honrarnos como sus esposas. Dándole honor. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de una manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Primera de Pedro 3, versículo 7. Cuando un esposo está dividido entre lo que su esposa piensa o siente y lo que sus padres piensan o sienten, ¿qué debe hacer un hombre? ¿A quién debe honrar? Jesús nos dijo, citando el libro de Génesis, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19, versículo 5. También dijo, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Por lo tanto, no está mal que desee que su esposo la honre o se una a usted. La razón por la que muchos hombres no se han unido a sus esposas es que no se les ha permitido dejar a sus padres y madres. Se han ido físicamente, pero todavía están atados porque los padres no los han liberado. ¿Ambos padres estaban de acuerdo cuando usted y su esposo se casaron? Si no, entonces podría haber un apego todavía en su lugar. Cuando Dan se fue, justo antes de divorciarse de mí, me impresionó contactar a mis dos suegros. Están divorciados. Me arrepentí de no pedirles su bendición antes de casarnos. Les pedí que me perdonaran por no ser una buena esposa para Dan y por ser una nuera pobre para ellos. Luego pregunté si alguna vez podría casarme con Dan otra vez y quería saber si nos darían su bendición. Ambos dijeron que sí,
e incluso dijeron que me amaban. Esta fue la primera vez. Sin embargo, ambos me dijeron que dudaban si alguna vez volveríamos a estar juntos. Oh, nunca subestimes el poder de Dios. Si estás separado o divorciada, no dude en seguir mi ejemplo. Sin embargo, si tiene la bendición de tener un esposo que viva con usted, entonces permítale avanzar hacia sus padres o pedirle permiso para que lo haga. Si no quiere o no lo hace, solo ore para que el Señor trabaje. Si alguno de los padres ha fallecido, ore para que Dios rompa ese lazo y luego pídale a nuestro Padre Celestial su bendición sobre su matrimonio. Si sus padres, y especialmente los padres de su esposo, permanecen en desacuerdo después de que se haya arrepentido de su falta de honor al casarse en contra o antes de su voluntad, podría ser necesario que su esposo tome un paso más drástico. Testimonio. El esposo de Mónica la dejó por otra mujer, pero después de unos 2 años, alabado sea el Señor, regresó a su casa. Sin embargo, todavía había problemas importantes que parecían provenir de su familia. Sus padres se negaron a aceptar la forma en que como pareja criaron a sus hijos. Su madre enviaba dulces de Halloween, conejitos de Pascua, regalos de Navidad que glorificaban a Santa y otros regalos que ignoraban los valores de su familia. El esposo de Mónica había intentado durante años explicar sus fuertes creencias cristianas a su padre no salvo y a su madre cristiana, pero le resultó imposible razonar con sus padres. Además, a pesar de que vivían en estados separados, había una llamada semanal a su esposo por parte de cada padre que dejaría deprimido al esposo de Mónica. Sus padres, e incluso su hermano mayor, continuaron controlando, manipulando e intimidándolo a pesar de que había estado casado durante muchos años. Mónica se sorprendió y se preocupó cuando su esposo le dijo que iba a cortar toda comunicación con sus padres. Se sentía responsable, pero su esposo le aseguró que era su decisión y que prefería hacerlo de esta manera para poder concentrarse en su relación con ella. Después de unos 7 meses, Mónica informó que ella y su esposo se habían acercado más a una unión de una sola carne que nunca antes. Ella no ha cuestionado ni presionado a su esposo para que se ponga en contacto con sus padres, ni ha permitido que la culpa falsa le robe la bendición de que su esposo se uniera y la honrara como su esposa. Una sola carne. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Génesis 2, versículo 21 al 23. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Marcos 10, versículo 8. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mateo 19, versículo 6. Un ejemplo de una sola carne es ciertamente cuando estamos juntos con nuestro esposo durante nuestros tiempos de intimidad. Pero además de la unidad física, necesitamos ser uno con nuestro esposo emocional, espiritual y mentalmente. ¿Usted y su esposo tienen los mismos objetivos y direcciones? Muchas mujeres han venido para restaurar el matrimonio porque su esposo, cuando se iba a buscar a otra mujer, dijo que los objetivos de su esposa eran diferentes a los suyos. ¿Está permitiendo o alentando la división en su hogar? ¿Ha ido en contra, empujado o manipulado a su esposo para permitirle seguir una carrera o título que eventualmente causará división en su matrimonio?
¿O fue simplemente su descontento con su salario? Dios creó a la mujer para ayudar y completar al hombre. Una vez que se lleva a cabo un matrimonio, ya no son dos, sino una sola carne. Eso significa que viven sus vidas juntos, no como compañeros de cuarto, donde cada uno tiene una vida separada del otro. Si su esposo es el que empuja por la división, ore. Satanás está deambulando buscando matrimonios para devorar. Una vez que se divide, ya no se mantendrá. Mateo 12, versículo 25, Marcos 3, versículo 25, Lucas 11, versículo 17. Es una abominación. Una sola carne físicamente solo puede lograrse con un hombre y una mujer. Hay un vacío diseñado en una esposa para ser llenado por el esposo. Dios nos creó a hombres y mujeres para producir frutos de nuestra unión que sabemos que son nuestros hijos. La homosexualidad es pecado. Es una abominación al Señor. Necesitamos renovar nuestras mentes para alinearnos con lo que está escrito en las Escrituras. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Levítico 18, versículo 22. Nosotras, como cristianas, debemos alinearnos con este tema para mantenernos firmes en la verdad. Necesitamos vivir nuestras vidas de una manera intransigente para que no tengamos doble ánimo. Aborrezco a los de doble ánimo, pero amo tu ley. Salmo 119, versículo 113. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago 4, versículo 8. No podemos ser tibios acerca de algo que es una abominación a Dios. Vea la lección 12, el fruto de su vientre, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Hombre independiente de la mujer. La unión de la carne produce hijos como frutos. También debemos tener los frutos de nuestra unión emocional y mental, la unión de nuestro corazón y nuestros deseos. Dios creó a las mujeres con ciertas necesidades y a los hombres con ciertas necesidades. Los vacíos en nuestra vida y la vida de nuestro esposo crean un tipo de equipo de trabajo a medida que avanzamos en la vida cotidiana. Si llenamos nuestros vacíos aparte de nuestro cónyuge, el engranaje se desgasta. Cuanto más llenamos nuestros vacíos aparte del otro, más se desgasta nuestra relación. Pronto descubrimos que no queda nada a lo que aferrarse. Las feministas nos han empujado como esposas para suplir todas nuestras necesidades y dejar que nuestros esposos se las arreglen solos. Hemos creído la mentira de que no es bueno depender el uno del otro. Ser dependiente se tilda como la enfermedad de la codependencia de la que debemos curarnos. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Primera de Corintios 11, versículos del 11 al 12. Dios creó un vacío en cada uno de nosotros que solo el cónyuge puede o debe llenar. Cuando violamos los caminos de Dios, cosechamos las consecuencias. Los hombres deben ser nuestros proveedores y nuestros protectores. Son nuestros líderes espirituales y los padres de nuestros hijos. Nuestro papel como esposa, diseñado por nuestro Creador, es ser la compañera de ayuda de nuestro esposo al dar a luz, cuidar y enseñar a nuestros hijos. Debemos proporcionar consuelo a nuestro esposo e hijos,
Debemos proporcionar las comidas a la familia y mantener un hogar limpio y bien cuidado para la familia. Con trabajo. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3, versículo 17. Después de la caída del hombre, el hombre y la mujer recibieron un castigo. A la mujer le dieron dolor durante el parto y al hombre lo obligaron a trabajar duro o trabajar. Entonces, ¿por qué el castigo del hombre habrás compartido tanto por el hombre como por la mujer? Es porque la mayoría de nosotras vivimos por encima de nuestros medios. Cuando la esposa tiene una carrera diferente a la de su hogar y sus hijos, divide los intereses de la pareja y los hace independientes el uno del otro. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Mateo 12, versículo 25. Vea la lección 13, la marcha de su hogar. Porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Protector. Cuando las mujeres nos protegemos porque sentimos que podemos pelear nuestras propias batallas, ¿por qué necesitaríamos un esposo? ¿Es usted quien regaña a ese vendedor o se deshace de ese tipo en la puerta, probablemente con más entusiasmo que su esposo? ¿Ha olvidado su esposo cómo ser hombre desde su matrimonio? ¿Quién lleva realmente los pantalones en la familia? ¿Quién es realmente más fuerte? Si su esposo le dice que lo tome con calma o que disminuya la velocidad, ¿le dice a su esposo que se ocupe de sus propios asuntos o algo peor? Pero es asunto suyo. El esposo es la cabeza de su esposa para protegerla a ella y a sus hijos. Entonces, ¿qué hacen nuestros esposos cuando continuamos tomando las responsabilidades o asumiendo el control? Retroceden porque no quieren otra pelea. Viven con la realidad de la mujer contenciosa. Gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar el viento y recoger aceite con su mano derecha. Proverbios 27, versículos 15 al 16. Vuelva a leer la lección 6. Una mujer contenciosa si lucha en esta área. Pueblen en abundancia la tierra. ¿Quién controla cuándo y cuántos hijos tendrá su familia? ¿Es usted, sus padres o sus suegros? ¿Cuántos hombres le han dicho que sus esposas dijeron que no tendrían más hijos? Esa solía ser una razón para que un hombre se divorciara de su esposa, tan recientemente como en la época de la Guerra Civil. Pero de nuevo, el movimiento feminista cambió todo eso. Ahora podemos matar nuestro error si nuestro método anticonceptivo falla. Adán podía hacer casi todo solo, pero para cumplir el mandamiento que se le dio para ser fructífero y multiplicarse, necesitaba una esposa. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Génesis 9, versículo 7. Vea la lección 12, el fruto del vientre, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Pregunten a sus propios esposos en casa. Señoras, ¿son líderes en asuntos espirituales? ¿Corre para preguntarle a su esposo qué piensa él como el líder espiritual? ¿O dice, ¿por qué iría donde él? ¿Qué sabe él de todos modos? ¿No voy yo a todos los estudios bíblicos y seminarios? Y yo soy la que está sentada en todos los comités de la iglesia. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra.
Proverbios 31, versículo 23. Ahora las mujeres nos sentamos con los ancianos de la tierra. Muchas de nosotras nos sentamos en los comités para elegir un nuevo pastor que simpatice con las filosofías feministas. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Nosotras las mujeres estamos fuera de nuestros hogares conversando con los ancianos y los líderes, mientras que nuestros esposos están en casa preparando la cena para ellos y para los niños. O tal vez él está fuera de la ciudad, lejos de la esposa contenciosa y cayendo en una relación adúltera. A medida que nos hacemos cargo de todo lo que sea importante, les hemos dado tiempo a nuestros esposos para hacer las cosas más importantes, como practicar algún deporte o reunirse con los muchachos. Nosotras y los niños tenemos nuestras preguntas espirituales respondidas por un profesional, como el pastor o el maestro de escuela dominical. Sin embargo, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Primera de Corintios 14, versículo 35. ¿Hemos alentado a nuestros esposos a hacer otras cosas en lugar de guiar espiritualmente a nuestras familias? Padre. Como padres, nuestros esposos han sido expulsados de sus roles u obligados a ajustarse a la forma femenina de ser padres. Criticamos la forma en que manejan o tratan a los niños con tanta frecuencia que finalmente dejan de interferir. Estamos tratando de moldear a nuestros esposos en padres afeminados. Este ha sido el objetivo de las feministas. Su objetivo era no tener diferencias entre maternidad y paternidad. Así se convierte en crianza. Entonces no habría razón para que una pareja de lesbianas u homosexuales no pudieran convertirse en padres. Solo necesitas 2 padres para adoptar a un niño, ¿verdad? Dios dio a los niños una madre y un padre con características distintas. Nuestros hijos necesitan a ambos padres para que crezcan sin un montón de obsesiones o problemas emocionales. Si los roles se mezclan y difuminan, ¿quién necesita un padre? Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19, versículo 19. Señoras, miren cómo interfieren con el liderazgo y la virilidad de sus esposos. Si su esposo es estricto o fuerte con los niños, no intente bloquear su relación con los niños ni compensar en exceso. Dios en su sabiduría sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando creó tanto a una madre como a un padre. Busque su sabiduría en esta área. Dejen de seguir la propaganda que nos alimentan a través de los medios y otras mujeres engañadas. Vea la lección 12, el fruto del vientre. Testimonio. Permítame compartir con usted algo de sabiduría a la que el Señor me abrió los ojos. Cuando mi hijo estaba en su adolescencia, noté que parecía muy inmaduro para su edad. Era un niño excepcionalmente bueno, amable y extremadamente inteligente. Sin embargo, él era inmaduro. Compartí esto con una amiga que tiene 8 hijos y ella dijo que tenía 2 hijos que también eran inmaduros. Además, ambas veníamos de familias numerosas en las que 1 o 2 hermanos aún eran inmaduros cuando eran adultos. Ese día en el parque oramos por sabiduría. Damas, el Señor es tan fiel. Solo 1 o 2 semanas después, el Señor me abrió los ojos al problema. En todos los casos, notamos que el niño inmaduro había sido respaldado y o protegido de su padre. Había frustrado a mi esposo desde su posición como padre, lo que hizo que su relación con nuestro hijo se viera obstaculizada. Luego comencé a compensar en exceso la falta de atención y participación de mi esposo con nuestro hijo. Por lo general, sentía que estaba siendo demasiado firme o injusto. Pero señoras,
¿Saben que Dios nunca se equivoca? Mi hijo necesitaba esa firmeza para crecer adecuadamente. Una vez que me di cuenta de mis fallas, me encontré postrado ante el Señor, humildemente arrepintiéndome y pidiéndole su guía. El Señor me instó a comenzar a apartarme del camino de la ira de mi esposo que constantemente había evitado. En la primera ocasión, cuando me hice a un lado, mi esposo no sabía qué hacer. Temía que fuera demasiado severo, pero permaneció tranquilo. Muchas veces después de que los niños se acostaban, él volvía su ira hacia mí, ya que le había impedido reprender a su hijo. Cuando comenzó una noche, después de que el Señor me abrió los ojos ante mi error, me disculpé, entré y saqué a mi hijo de la cama. Cuando me sometí a la autoridad de mi esposo y la sabiduría de Dios, eso quitó un gran peso de nuestra relación matrimonial. Además, en lugar de ser más fácil con mi hijo, como lo había hecho en el pasado, me volví tan firme como su padre. Finalmente, estaba siguiendo el ejemplo de mi esposo. Y cuando el Señor me lo pidió, me alegró confesar todos mis errores a mi esposo y a mi hijo. Dentro de 1 año o 2, ocurrió un milagro. Mi hijo no solo había madurado, sino que estaba siendo alabado por su madurez. Fue elegido por nuestro exalcalde para hacer un especial de televisión sobre educación en el hogar. Luego se le pidió que ocupara un puesto en la junta escolar del hogar, que era la primera vez que un estudiante ocupaba un puesto en la junta en el estado de Florida. Al final del año del banquete para su equipo de natación, su entrenador lo hizo ponerse de pie ante todo el grupo para alabarlo por su madurez. Solo comparto esto para mostrarte la maravilla de Dios y sus formas perfectas. Él es fiel cuando buscamos la verdad y luego obedecemos su impulso en todas las áreas de nuestras vidas. Señoras, servimos a un Dios poderoso. Amén. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? ¿Es seguidora de Cristo? Como cristiana, ¿obedece la palabra de Dios? Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Proverbios 31, versículo 10. Muchas mujeres se ríen y dicen, sí, buena suerte para encontrar una esposa así. Señoras, hemos analizado realmente nuestras vidas y las de nuestros hijos y luego nos hemos preguntado qué ha sucedido. ¿Hemos permitido que nuestros amigos nos alienten a elegir una carrera o volver a la escuela en lugar de ser una cuidadora del hogar? Los esposos necesitan un oído atento y una esposa para atender sus necesidades físicas, como cocinar y cuidar su ropa. Necesitan que cuidemos el hogar y que carguemos, cuidemos, enseñemos y entrenemos a sus hijos. Está en la palabra de Dios, no es mi opinión. Si hacemos lo que acabamos de leer de la palabra en Proverbios 31, ¿cómo podríamos trabajar fuera del hogar, servir en tantos comités o volver a la universidad? No se priven el uno del otro. Si ha seguido la forma de pensar feminista y se ha liberado de sus deberes como esposa y madre, es muy probable que también se haya separado de su unidad física de su esposo. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse,
a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. 1 Corintios 7, versículos del 2 al 5. Cuando hay problemas en esta área, debemos llegar a la causa raíz. Nuestros hogares y nuestros roles están fuera del orden de Dios. Cuando nos resistimos a los avances íntimos de nuestro esposo, cuando nos quejamos y cuando permitimos problemas en el hogar que desgastan a nuestro esposo, ¿por qué nos sorprende cuando finalmente cede ante las debilidades y las tentaciones? Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Proverbios 5, versículo 3. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante, la sigue como va el buey al matadero, y no sabe que esto le costará la vida. Proverbios 7, versículos 21 al 23. El que trata de contenerla. Los hombres, por regla general, no confrontan a sus esposas. La mayoría de los hombres no quieren ningún enfrentamiento. Saben que si intentan tomar el control tendrán una discusión. Recuerda a la mujer contenciosa, gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar al viento y recoger aceite con su mano derecha. Proverbios 27, versículos del 15 al 16. Algunas de nosotras hemos dejado de controlar y manipular solo para encontrarnos en el otro extremo del espectro. Muchas de nosotras hemos querido ser tan buenas ayudantes que hacemos todo por nuestro esposo. Hacemos. Esto realmente le robará las bendiciones y al mismo tiempo le quitará la virilidad. Tomamos las decisiones, hacemos todo en la casa y en el patio y ayudamos a proporcionar parte de los ingresos. Entonces nos sorprende que con todo este tiempo libre se encuentre una mujer indefensa y agradable para cuidar. Si hemos asumido algo que nuestro esposo debería estar haciendo, debemos orar para que el Señor cambie la situación. Cuando oramos, muchas veces veremos que ocurre una mini catástrofe y nuestro esposo tendrá que rescatarnos. Sin embargo, esto es realmente bueno si no le robamos el que sea el Salvador. No intente arreglarlo o decirle cómo hacerlo. Déjelo en paz. Debemos darnos cuenta de que esta catástrofe ha ocurrido porque hemos estado operando en el rol equivocado, un rol para el cual no fuimos diseñadas. Sin embargo, nunca debe causar una crisis. Espere a que el Señor se mueva. Deje de manipular. ¿Quién debe ser el líder espiritual? Una pregunta que muchas mujeres hacen es, ¿quién debe ser el líder espiritual ya que mi esposo no quiere ni desea guiarnos? O muchas mujeres dicen, yo tengo que ser el líder espiritual ya que mi esposo ni siquiera es cristiano. ¿Por qué hay tantos hombres abandonando o dándose por vencidos en su posición de cabeza espiritual de la familia? Su marido es conocido. Muchas mujeres cristianas, creo yo, desean que sus esposos sean la cabeza espiritual. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Proverbios 31, versículo 23. Sin embargo, subestiman a sus esposos con sus constantes condenaciones, empujándolos o simplemente yendo a la iglesia por su cuenta y trayendo a sus hijos. Cuando las mujeres entran a la iglesia a llenar sus propias necesidades espirituales, dejan a los hombres perseguir otros intereses. Cuando los hombres dejaron la iglesia, nosotras las esposas caímos en manos de pastores liberales. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3, versículos del 6 al 7. Demasiadas iglesias son administradas por hombres débiles y mujeres de carácter fuerte. Esto está afectando la eficacia de la iglesia en conjunto porque los hombres de verdad, los humildes hombres cristianos, brillan por su ausencia.
Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mateo 5, versículo 13. Traslade sus estudios bíblicos a la casa. Y también debemos cambiar nuestros estudios bíblicos para centrarnos en lo que una esposa, madre y ama de casa deben saber. Recuerden, damas, más de la mitad de los hogares en Estados Unidos se están desmoronando. ¿Vamos a seguir enterrando nuestras cabezas en la arena? ¿Esperará hasta que caiga el suyo? Señoras, dejen la Biblia, el conocimiento y las filosofías a su esposo. Nuestro conocimiento bíblico extremo está destruyendo a nuestras familias porque intimida a nuestros esposos. Mujeres, desde el día en que Eva comió el fruto para hacerse sabia, hemos tenido hambre de conocimiento. Pero esta hambre puede ser tan destructiva como lo fue para Eva y las generaciones que la siguieron. Señoras, es hora de hacer un éxodo masivo de la iglesia. Entonces, esperar a que nuestros esposos nos guíen. Si siempre está corriendo a la iglesia mientras su esposo se queda en casa, ¿qué razón tiene él para ir a la iglesia? ¿Cómo podría esperar adelantarse a usted, señora espiritual? Sé que es así como piensan muchos hombres. Mi esposo tenía la misma preocupación cuando regresó a casa. Tomó 6 años confiar en el Señor antes de que Él me permitiera estar en la mejor iglesia del mundo. Primero, mi esposo saltaba a la iglesia por toda la ciudad y por todas las denominaciones. Finalmente, descorazonado, decidió hacer su iglesia en el hogar. Perdí muchas de mis amistades durante este periodo de mi vida que me acusaban de regresar a mis viejos caminos, ya que yo no iba a la iglesia. A pesar de que era difícil tener iglesia en el hogar por muchos años, fue la manera en que Dios utilizó para que mi esposo regresara a la palabra nuevamente. Entonces me puse tan contenta que no quería volver a la iglesia. ¿Por qué es tan difícil para nosotras seguir la nube cuando se mueve? Luego, 4 años después, hubo un gran derramamiento en una iglesia a solo 2 millas de nuestra casa. Sin embargo, mi esposo me dijo que nunca iría. Muchas mujeres pensaron que era ridículo que no fuera sola como ellas. Se burlaron de mí porque me sometí a este extremo. Ni siquiera presioné a mi esposo o lo mencioné constantemente para desgastarlo. Me tomó 2 años orar para que Dios se moviera en mi nombre. Pero, gloria, Dios es asombroso y cuando se mueve es tan poderoso. La primera noche que fuimos, corrió hacia el altar antes de que se llamara al altar. No solo asistimos esa primera noche, sino que mi esposo quería unirse a la iglesia. Ahora somos miembros y estamos en la iglesia 3 veces por semana. Nuestra familia ocupa un banco entero. No solo eso, sino que asistimos a un taller una noche a la semana y él se reúne con hombres en un grupo de responsabilidad. Señoras, esto puede no parecerles mucho si tienen un esposo piadoso, pero mi esposo estaba en adulterio. Este milagro ocurrió solo porque confié en Dios lo suficiente para esperar a que Él moviera a mi esposo mientras yo me enfocaba en mi intimidad con Él. Tenía que ser honesta y preguntarme, ¿cuál era el sentido de que yo estuviera en la iglesia y mi esposo, el padre de mis hijos, estuviera todavía en casa mirando deportes o una película? Muchas de las mujeres que se burlaron de mi sumisión radical continuaron asistiendo a los servicios nocturnos solas sin sus esposos. Querida hermana, Dios honrará su lealtad a su palabra cuando obedezca de corazón. Cristo es cabeza de todo hombre. Cristo es la cabeza de todo hombre, no solo de un hombre cristiano. Si esta ha sido su excusa para tomar el liderazgo espiritual de su esposo, entonces lea 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Enseñen y que ejerza autoridad sobre el hombre. Las mujeres somos tan imprudentes que presumimos o les decimos a nuestros maridos cómo nos tomamos el tiempo para leer nuestras Biblias.
Nos regocijamos con los libros y revistas valiosos que leemos. Esto es justicia propia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 1 Timoteo 2, versículo 12. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Isaías 3, versículo 12. ¿Quién es la cabeza espiritual de su hogar? Cuando las mujeres son la autoridad en la casa, no podemos esperar nada más que problemas. Si su madre era la autoridad en su casa, lo más seguro es que usted seguirá el mismo patrón. Como mujer cristiana, no debe permitir que eso continúe así. Ahora, por favor, no vaya a su hogar y tíreselo a su esposo, insistiendo en que él tome el control. Comience concentrando todos sus pensamientos y todo su esfuerzo en lo que una esposa, madre y ama de casa debe hacer. Ore continuamente al Espíritu Santo para que la guíe. Pregúntele mientras va de un trabajo a otro: ¿qué quieres que haga ahora, Señor? Organice su casa, ponga a sus hijos en orden, ponga sus prioridades en orden y deje a su esposo al Señor. Lo que él haga o deje de hacer no es su problema ni su responsabilidad. Dios nos dio tantas cosas para hacer con nuestros hijos, nuestro hogar y nuestro ministerio, enseñarles a mujeres más jóvenes lo que es bueno. Señoras, esto es el fruto de nuestro jardín. Sin embargo, todo lo que podemos pensar es en la fruta prohibida, enseñando al hombre y ejerciendo autoridad sobre nuestros esposos. Estar sujeta a sus propios esposos en todo. Nosotras, como mujeres, no podemos elegir cuándo queremos estar sujetas a nuestros esposos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, a sus maridos en todo. Efesios 5, versículos 22 al 24. Está claro en la escritura anterior que Dios ha puesto a todos los esposos en el papel del liderazgo del hogar. Nadie puede servir a dos maestros. Cuando las cosas se salen de orden y cuando tomamos el control de nuestras relaciones con nuestros esposos eventualmente nos desprecian e incluso nos odian. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Mateo 6, versículo 24. Ve este principio en acción cuando un niño que solía escuchar a sus padres es enviado a la escuela. De repente, este dulce niño le dice lo que dijo su maestra, y ahora usted está equivocada. Enviamos a nuestros hijos e hijas a la universidad junto con nuestro dinero, como dice la pegatina para el parachoques, y vuelven a casa durante las vacaciones y nos tratan como el idiota de la ciudad. Vea la lección 14. Las enseñanzas de su madre, sobre la educación en el hogar y las preguntas sobre las que debe orar antes de enviar a sus hijos a la universidad, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Lo hará otra vez. Nuevamente, ¿actúa como si fuera el Espíritu Santo personal de su esposo? ¿Ostenta su espiritualidad? ¿Ha logrado convencer a su esposo de su estupidez en asuntos espirituales? ¿Conoce su Biblia mejor de lo que su esposo podría esperar saber? O peor, ¿están sus hijos más versados en las Escrituras que su padre? Como madres nos aseguramos de que nuestros hijos estén en la escuela dominical o en la escuela cristiana. Pero no nos damos cuenta de que cuando satisfacemos nuestras necesidades de enseñanza espiritual a través de múltiples estudios bíblicos para adelantarnos a nuestros esposos y nuestros hijos satisfacen sus necesidades espirituales en la escuela dominical, reemplazamos a nuestros esposos con una falsificación. No es necesario que nuestros esposos tengan que aprender nada en las Escrituras. En cambio, él sabe todo sobre sus equipos deportivos favoritos, en lugar de leer su Biblia.
Se lo puede ver leyendo el periódico o la página de deportes. Si cree que es demasiado tarde o que su esposo está demasiado atrasado para adelantarse a usted y a sus hijos para guiarlos adecuadamente, está equivocada. Como Dios ha llamado al hombre a ser el líder del hogar, lo capacitará. Sin embargo, debemos confesar nuestro pecado de reemplazar el papel de nuestro esposo como nuestro líder espiritual. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5, versículo 16. Presuma de sus debilidades con otras mujeres. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 2 Corintios 12, versículo 9. Y sobre todo, confía en el Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Salmos 37, versículo 5. Lavado de agua con la palabra. ¿Qué tan importante es tener a nuestros esposos en la palabra de Dios y que luego ellos compartan esta palabra con nosotras? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5, versículos 25 al 27. Nuevamente, no moleste a su esposo. Sería prudente no hablar con él sobre leerle. Esto puede hacer que se rebele. Su presión debe descender desde arriba, desde su autoridad. Consulte la lección 5, ganado sin una palabra, si desea ver un cambio real en su esposo a la manera de Dios. La puerta estrecha. Señoras, pasen por esa puerta estrecha y dejen de mirar o de permitir que sus hijos vean televisión. Deje de enviar sus cuotas semanales o mensuales a Hollywood a través del cine o la tienda de videos para que dejen de hacer las películas que están destruyendo a nuestras familias y nuestra nación. Si su esposo es el adicto a la televisión, ore. Nuevamente vea la lección 5, ganado sin una palabra, si desea ver un cambio real en su esposo a la manera de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, versículo 13. Si los que afirman ser cristianos dejaran de ver televisión y de ir al cine, Hollywood dejaría de hacer películas repugnantes. Las mujeres debemos hacer una guerra espiritual contra esta horrible adicción a la que están retenidos usted, su esposo y sus hijos. Advertencia. Una mujer compartió conmigo algo de lo que estaba tan orgullosa. Su esposo y sus hijos mayores estaban viendo un programa bastante desagradable en la televisión. Esta mujer le habló a su esposo y a sus hijos mayores como si estuvieran en el jardín de infantes, sugiriéndoles siempre, como una maestra, que tal vez hubiera algo más que sería mejor ver. Luego hojeó y encontró un predicador muy carismático y le dio a la familia una gran sonrisa. Sus 3 hijos y sus esposos salieron y fueron a sus propias habitaciones. Señoras, esto no es un comportamiento respetuoso. Lo triste es que el esposo de esta mujer les ha estado contando a todos su miseria y sus planes de divorciarse de ella. Compartí con ella que su respuesta no fue una victoria sino un acto de justicia propia. Nadie será conquistado por un fariseo. Compartí con ella que había comenzado mi batalla contra la televisión con oración y ayuno. También me llevó a someter y mostrar respeto a mi esposo, incluso cuando todos pensaban que no lo merecía, para que nuestra familia se librara de la contaminación de la televisión. Practicar su justicia delante de los hombres. ¿Va a la iglesia incluso cuando su esposo se queda en casa? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos.
de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo 6, versículo 1. Nuestras acciones deben ser una efusión de lo que hay en nosotras. ¿Se enorgullece de ser más espiritual que su esposo? ¿Ha intentado avergonzar a su esposo en la iglesia? ¿Su método ha funcionado hasta ahora? ¿Él va con usted? ¿Cómo espera glorificar a Dios? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículo 16. Los conoceréis por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de su afirmación de ser cristiana? Por sus frutos los conocerán. Mateo 7, versículo 16. ¿Está molestando a su esposo por lo que no ha hecho como líder espiritual de la familia? ¿Hace alarde de su lectura de la Biblia frente a su esposo? Entonces, está produciendo espinas, no frutos. Compare el tiempo que pasa leyendo revistas, libros o mirando otras cosas con el tiempo que está en la palabra. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Está recogiendo algo de lo que ha leído en este libro? ¿Alguien puede ver algún cambio en usted al leer esto? Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, versículos 23 al 25. Frenó su lengua. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1, versículo 26. ¿Cuándo fue la última vez que le arrojó palabras groseras a su esposo? Dios dice que no valen nada. Damas, controlen esa lengua hiriente. Lea y vuelva a leer la lección 4, la bondad está en su lengua, y luego léala nuevamente. La relación entre marido y mujer. No se supone que las mujeres sean los líderes espirituales de su hogar cuando se casan. La palabra de Dios se refiere al hombre como él se refiere a sí mismo. Debemos tener el mismo tipo de relación con nuestros esposos como Cristo la tiene con su novia, la Iglesia. Busquemos en su palabra para ver las muchas maneras en que nuestra relación con nuestros esposos debe ser como nuestra relación con Cristo. La cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Efesios 5, versículo 23. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios 11, versículo 3. Aprendimos en Esposas sean sujetas la importancia y la autoridad en el hogar. También aprendimos los beneficios de una esposa que se somete a su esposo, que es para protección suya y de sus hijos. Las Escrituras comparan a Cristo como cabeza de la Iglesia, como un esposo es la cabeza de su esposa. Como cualquier compañía bien dirigida o especialmente en la milicia, debe haber una cabeza o líder apropiado. Una esposa debe permitir que su esposo la dirija. No pase por alto este punto. Si está casada, debe permitir que su esposo la guíe. Esto significa que debe permitir que su esposo solucione los problemas que surgen en su hogar. El Salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Efesios 5, versículo 23. El esposo debe ser el Salvador del cuerpo. Nosotras las esposas pensamos que debemos ser las salvadoras, pero cuando hay una crisis financiera, o cualquier crisis, el esposo realmente debe ser el que salve el día. Esto es para aquellas que, como yo, ahora son las esposas del Señor. Debemos mirar a Él para que salve el día.
Muchas esposas corren a buscar un trabajo o hacen planes financieros. Esto solo le roba a su esposo la bendición. Cuando el esposo hace los planes, entonces la esposa debe someterse felizmente. Sin embargo, cuando la esposa es quien hace los planes, entonces el hogar está fuera de orden en un instante. Nosotras las mujeres somos las que debemos someternos a nuestros esposos. El esposo solamente debe ser la cabeza del hogar y el salvador del cuerpo. Por supuesto, nosotras las esposas preferimos decirle a nuestro esposo cómo debe cortar costos o la solución a sus problemas. Damas, cuando vean un problema, entrégueselo a su esposo. Pare el ciclo del líder y de salvar el día. A continuación, hay algunos testimonios cortos de mujeres que han seguido el principio sin el conocimiento de sus esposos. Testimonio 1. Mi esposo no era el disciplinario en nuestra casa. Era un hombre maravilloso. Yo era la mamá mala y extraña. Un día decidí por fin actuar en el principio de permitir que mi esposo nos guiara. Me costó mucho controlar mi autoridad extrema hasta que comenzó el caos. Yo siempre había mantenido a nuestros hijos bajo control. Por lo tanto, mi esposo nunca se había dado cuenta de ningún problema en nuestro hogar. Honestamente, estaba cansada de ser el único adulto en el hogar. Seguí los pasos de mi esposo de no disciplinar, corregir o entrenar por casi un año. Observé cómo los niños perdieron el control. Yo había mantenido todo en calma todos estos años. Por eso mi esposo nunca entendió cuando le pedía ayuda en disciplinar a los niños. Cuando estaban fuera de control, él estaba asombrado. Por fin se movió. Por primera vez paró a los niños, les dio su palmada sin yo tener que pedírselo. Más importante que todo fue el hecho de que se levantó la carga de ser la única que disciplinaba en casa, lo cual me dejó con más tiempo para disfrutar, jugar y amar a mis hijos de la manera en que mi esposo lo había hecho en el pasado. Ahora somos equipo criando a nuestros hijos. Por fin hay un balance que siempre había deseado. Testimonio 2. Siempre suavicé la dureza del modo autoritario de mi esposo, en la manera que trataba a nuestros hijos. Sentía que necesitaba protegerlos de su padre, especialmente a uno de ellos, por lo cual yo sentía que mi esposo le estaba haciendo la vida imposible a uno de ellos. Lo que no me daba cuenta era que no los estaba protegiendo de su dureza, sino que estaba bloqueando el amor de mis hijos por su padre. Cuando escuché este principio decidí seguir el liderazgo de mi esposo. Mi prueba vino cuando mi esposo le dijo a nuestro hijo que cortara el césped. Yo por lo general me pasaba recordándoselo hasta que lo cortara, pero esta vez no dije nada. Mi hijo se fue a acostar sin cortar el césped esa noche. A las 11:30 de la noche, cuando mi esposo regresó de su reunión y quiso saber por qué el césped no estaba corto, en vez de decir excusas y defenderlo, solo dije, no lo sé. Mi esposo lo levantó de la cama y le hizo que cortara el césped en la oscuridad de la noche. Mi hijo lloró todo el tiempo y yo también en secreto. Las cosas cambiaron. Se desarrolló una cercanía entre mi hijo y su padre. También mi hijo comenzó a madurar, eliminando una de mis preocupaciones. Testimonio 3. Mi esposo nunca fue muy eficiente en proveer para la familia. Yo siempre lo ayudaba cuando perdía su trabajo o cuando nos faltaba dinero regresando al trabajo. Un día, de puro cansancio, tomé la decisión que seguiría el liderazgo de mi esposo y me mantendría en silencio cuando las cosas empeoraran. Las cosas empeoraron y él todavía no dirigía, pero yo estaba decidida a estar quieta. Las cosas empeoraron y no quiso tomar las riendas, pero yo estaba decidida a estar quieta. Las cosas empeoraron y él se molestó. Yo lo rescataba cuando él se enojaba, pero esta vez recordé la escritura. El hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Proverbios 19, versículo 19. Él estaba tan acostumbrado a que yo tomaba el mando cuando había una crisis que él no supo cómo.
En vez de hacer algo, oré por él. Oré las escrituras que hablaban sobre cómo un esposo provee y sobre el fruto de la diligencia, mientras me mantuve en silencio y quieta. Entonces, de momento, mi esposo brincó en acción. Fue maravilloso. Ahora soy libre para concentrarme en nuestros hijos y nuestro hogar. Me he dado libertad para cuidar de mi esposo más que antes. Había alimentado mi resentimiento hacia él. Estaba tan ocupada con el trabajo, cuidando de nuestra familia y manteniendo el hogar. Lo que no me di cuenta fue de que eso era lo que me alejaba de mi esposo. No podíamos acercarnos. Ahora puedo mostrar agradecimiento hacia él. Todo esto ha traído un hombre que nunca supe estuviera ahí. A veces caigo y vuelvo a ser la cabeza y salvadora de nuestro hogar cuando mi esposo no se mueve rápidamente. Pero estoy aprendiendo que estas situaciones no son mi problema. Cuando él no se mueve o no toma las riendas rápidamente, eso es entre él y el Señor. El Señor es su cabeza, no yo. Creado para cargar yugos. Su esposo fue creado para cargar el yugo de su familia. Solo mire sus hombros anchos y musculosos en comparación a los suyos. Nosotras las mujeres hemos tratado de imitar esos hombros usando hombreras. Los hombres fueron creados para trabajar mejor bajo presión. A lo mejor usted piensa que su esposo no puede aguantar la presión porque usted siempre ha sido la red de seguridad de su esposo. Las mujeres, por lo contrario, fueron creadas para trabajar con muchas cosas a la vez. Podemos mantener el hogar y los niños de varias edades, personalidades y necesidades, las comidas, la limpieza, recogiendo continuamente y el horario caótico familiar. Las mujeres aparentan que pueden hacerlo todo, pero mientras están haciendo todo, entonces, ¿qué es de su esposo? Por lo general, jugando deportes, trabajando en pasatiempos o jugando por ahí. Son uno. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5, versículo 31. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5, versículo 28. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Efesios 5, versículo 33. Hemos escuchado de la terminología una sola carne tan a menudo sin realmente entender su significado. Mirando la relación entre nuestro Señor y su Padre y nuestra relación con nuestros esposos, podemos ver que nos falta entendimiento en este importante ejemplo. Santificar. Señoras, sus esposos juegan un rol importante en la santificación de sus esposas, como podemos ver en la próxima escritura. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5, versículos 25 al 27. Esta es una verdad bíblica muy poderosa, de la que muy pocos jamás se darán cuenta. Las esposas necesitan ser santificadas, purificadas, mientras nuestros esposos leen y comparten la Escritura con nosotras. ¿Su esposo le lee la palabra de Dios a diario? ¿Cómo mantiene la iglesia el cuerpo limpio del pecado que entra en la iglesia? Leyendo la palabra de Dios. Es de la misma manera con las esposas. Testimonio. Mi esposo siempre se sintió intimidado con su responsabilidad en esta área. Descubrimos una solución maravillosa y bella para la necesidad de la familia de la palabra diaria. Nuestra familia se sienta junta, los 9 de nosotros cada mañana, con nuestros 4 hijos mayores siguiendo la lectura y nuestros hijos pequeños, que no leen todavía, sentados calladitos, coloreando o haciendo un rompecabezas.
Este método de escuchar un CD al día y siguiendo la lectura nos lleva a leer la Biblia en solo 62 días. La combinación de escuchar a Alexander Scourby leyendo la Biblia correctamente y nosotros siguiendo la lectura es tan poderoso que no lo puedo explicar. Amén. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Efesios 5, versículo 25. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Efesios 5, versículo 28. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Colosenses 3, versículo 19. Desde que el movimiento feminista penetró la iglesia con sus mentiras, ha habido una mezcla de los roles y mandamientos que fueron dados a los hombres y las mujeres. Seguimos escuchando a otros decir que Dios mandó a los hombres y a las mujeres a amar a su cónyuge. Este mandamiento solo se le dio al esposo. En realidad, la única referencia que pide que una mujer ame a su esposo se nos da en Tito. A la mujer anciana se le exhorta a que enseñe a la mujer joven a amar a su esposo y a sus hijos. Deuteronomio 4, versículo 2 dice: Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando. ¿Acaso eso significa que la esposa no debe amar a su esposo? Definitivamente no. Y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 5, versículo 2. El rol principal de la esposa es de respetar y someterse a su esposo. Amor genuino, brotará. Si no tiene amor incondicional por su esposo, comience respetando y sometiéndose a él y vea lo que Dios hace en su corazón. Debe ser respetado. Y que la mujer respete a su marido. Efesios 5, versículo 33. Al esposo. Observar su conducta, esposa, íntegra y respetuosa. Primera de Pedro 3, versículo 2. Respeto hacia el esposo y padre se necesita tanto en las familias cristianas. Madres, nos preguntamos por qué nuestros hijos no nos hablan con respeto. Sin embargo, no pensamos nada de nuestra actitud hacia nuestros esposos. En vez de respeto, hay una actitud de tolerancia a la cabeza de la casa. Los esposos y padres han sido arrastrados por el piso y retados cada día por sus esposas, y es aceptable. Nosotras debemos parar esto inmediatamente. Esto también es para aquellas que están divorciadas. No importa cómo es su exmarido, debe haber respeto por él y respeto hacia él como padre de sus hijos. Esto no significa ser sumisa, pero sí significa que nunca debe hablarle irrespetuosamente hacia él o sobre él. Lo que le está enseñando a sus hijos es que sean irrespetuosos con usted y resultará en falta de bendiciones para sus hijos, quienes deben honrar a ambos, su madre y su padre. Son sujetas. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Efesios 5, versículo 24. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3, versículo 18. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, versículo 22. Prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, versículo 5. Los esposos deben reinar sobre todo. Sin embargo, la mayoría de los esposos escogen delegar a sus esposas muchas de las áreas del hogar. No debemos estar bajo la autoridad de otro hombre, es decir, un jefe o maestro de escuela dominical o incluso un pastor. Vea la lección 13, la marcha de su hogar, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Oseas 4, versículo 6. Nuestro esposo debe ser la autoridad final y máxima aquí en la tierra para nuestros hijos y para nosotras. Tome nota, los problemas financieros son una de las razones de divorcio. Señoras, entreguen esta área tan importante de liderazgo.
Las parejas que han permitido que el esposo controle las finanzas en sus hogares han reportado solo alabanzas. Reportaron que eliminaron las peleas de finanzas por completo. Ore al respecto y mire lo que Dios hará. Puede que su esposo desee que usted tenga una chequera. Ore para que le quiten este peso también. Si usted piensa que su esposo es muy irresponsable, recuerde que este es problema del Señor, no suyo. Nuestro caminar debe agradar al Señor. Se entregó a sí mismo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Efesios 5, versículo 25. El feminismo casi que ha destruido el príncipe azul. Sin embargo, aquí en la escritura vemos al mismo galán que se entregará por su esposa y su familia. Honra y respeta el sacrificio que hace su esposo por la familia apreciándolo y se lo señala a sus hijos. ¿Le roba la bendición a su esposo cuando es usted la que siempre salva el día? Señoras, oren constantemente para que su esposo reine en su hogar. Anime a su esposo para que esté presente más frecuentemente, no como un huésped, sino como una figura que trabaja para reinar. Continúe incluyendo a su esposo en las decisiones que hay que tomar y las mini catástrofes que ocurren constantemente. Deje que la responsabilidad caiga sobre su esposo. Eso le permitirá a usted ser gentil, femenina y acallar. Entonces, descubrirá o volverá a descubrir a su esposo. Debe hacer esto cuidadosamente y luego sométase a la decisión que él haya tomado de buen humor y apóyelo. Hágalo con una buena actitud, la cual usted sabe que ha perdido al tomar control por tan largo tiempo. Señoras, esa es la razón por la cual su esposo ha tenido tanto tiempo para jugar. Pare de tomar el control, deje de resentirlo y haga algo al respecto. Suministre y provea. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5, versículo 8. Si está trabajando o ha permitido o participado en gastar antes que proveer, entonces debe arrepentirse. Satanás la está usando para tener éxito en su agenda de dividir su hogar y robar sus bendiciones. Deje de jugar en su equipo. Renueve su mente y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta área se cubre con mayor profundidad nuevamente en la lección 13, la marcha del hogar. Esa lección responde la pregunta que puede tener cuando es su esposo quien quiere que trabaje, pero su corazón es quedarse en casa. Por favor, comprenda que una de las principales razones por las que nosotras las mujeres somos tan infelices y frustradas no es porque no nos traten por igual que a los hombres. Es porque estamos tratando de desempeñar un papel para el que no fuimos diseñadas. Si tanto el esposo como la esposa están trabajando, ¿quién está en el hogar? Señoras, la casa para la que trabajan y se esclavizan usted y su esposo está vacía. Sus pequeñas bendiciones están siendo cuidadas y enseñadas por una pobre imitación suya. ¿Es de extrañar que se sienta frustrada e insatisfecha? Nos alimenta. Sabemos que se supone que nuestros esposos traen a casa el tocino, pero hay un alimento espiritual por el que nuestros hijos y nosotras estamos literalmente hambrientos, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, versículo 29. Esta alimentación debe ser de la palabra de Dios. Señoras, hemos hecho que nuestros esposos se sientan totalmente inadecuados en esta área. Muchos hombres ni siquiera saben por dónde empezar. Debemos orar para que el Señor fortalezca y guíe a nuestros esposos. Ore por esto diariamente. Satanás atacará a su esposo en esta área porque sabe lo importante que es esta área para dirigir a la familia. Hará que su esposo se sienta inútil, incapaz y francamente estúpido. Él usará la contienda con usted y sus hijos para detener sus momentos de lectura de la palabra de Dios. Ore por la oportunidad de contarle a su esposo sobre el uso de la Biblia en cinta o CD para guiar a su familia a través de la Biblia. Funciona.
Dado que nuestros esposos se han quedado cortos en esta área, nos hemos encargado de solucionar el problema. Hemos obtenido lo que necesitamos al ir a múltiples estudios bíblicos, seminarios y escuela dominical. Nuestros niños son enviados a la escuela dominical y a la escuela bíblica de vacaciones para escuchar las mismas historias año tras año, solo para abandonar la iglesia como adultos jóvenes. Señoras, Sara decidió arreglar su problema con Agar. ¿Está su familia en una situación de Agar? Su esposo se siente tan inferior como el líder espiritual de su familia porque usted lo sabe todo. Así que ahora usted y los niños se van a la iglesia y él se queda en casa o juega al golf. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, versículos del 10 al 12. Compromiso personal. Dejar espacio para que el Espíritu Santo guíe a mi esposo. Basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios, te encomiendo a mi esposo su liderazgo y su espiritualidad a ti, y esperaré pacientemente a que te muevas. Le devolveré el rol de liderazgo a mi esposo en todas las cosas para no deshonrar tu palabra.